En 1984, el expresidente Belisario Betancur otorga una amnistía a los grupos guerrilleros. Además, le permite a la FARC fundar el partido político Unión Patriótica. Sus miembros serían más tarde perseguidos y asesinados por paramilitares y agentes del Estado. El 9 de marzo de 1990 se produce la desmovilización de la guerrilla Movimiento 19 de Abril. Después de entregar las armas, su comandante Carlos Pizarro anuncia su candidatura presidencial. Pero en abril de ese mismo año, el ex jefe paramilitar Carlos Castaño ordena asesinarlo. El 9 de diciembre de 1990, el exmandatario César Gaviria autoriza el bombardeo a Casa Verde, un campamento de la FARC que recibía delegados gubernamentales. La maniobra militar provoca la intensificación del conflicto armado el año posterior. Entre enero y marzo del 91 se desmovilizan y se incorporan a la vida política los grupos guerrilleros EPL, PRT y Quintín Lame. En 1992 fracasan en México la ronda de diálogos de paz que sostuvo el gobierno de Gaviria con las FARC, una fracción disidente del Ejército Popular de Liberación y el Ejército de Liberación Nacional. Entre 1998 y 2002, se producen los fallidos diálogos de paz en el Caguán. La tensión, malentendidos y errores entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC provoca el congelamiento de la mesa de negociación. Entre diciembre de 2005 y octubre de 2006, el Ejército de Liberación Nacional y delegados del gobierno de Álvaro Uribe se reúnen en Cuba. A pesar que las conversaciones de paz no lograron avances, ambas partes dejan las puertas abiertas a un eventual nuevo encuentro. No podemos olvidar que la principal fuente de violencia rural y urbana en Colombia hoy es el narcotráfico. Y el hecho de que las FARC se desmovilicen no va a significar que la principal causa de violencia siga siendo el narcotráfico. El objetivo de este proceso es poner fin al conflicto existente en ese país sudamericano y tiene como base el acuerdo general aprobado el 26 de agosto en la capital cubana, fruto de 6 meses de conversaciones exploratorias entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. Los principales temas giran en torno al problema agrario, la participación política, la lucha contra el narcotráfico, el fin del conflicto, así como sus costos sociales y la implementación de todos los acuerdos. Este lunes, las sesiones se instalaron en su sede principal, La Habana. A su llegada al Palacio de Convenciones, donde tiene lugar la mesa de diálogo, el comandante Iván Márquez dio lectura a un comunicado del grupo guerrillero bajo el título Abriendo senderos hacia la paz. El secretariado de las FARC-EP, acogiendo el inmenso clamor de paz de los más diversos sectores del pueblo colombiano, ordena a las unidades guerrilleras en toda la geografía nacional el cese de toda clase de operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública y los actos de sabotaje contra la infraestructura pública o privada durante el periodo comprendido entre las 00:00 horas del día 20 de noviembre de 2012 hasta las 00:00 horas del día 20 de enero de 2013.
Esta decisión política de las FARC-EP es una contribución decidida a fortalecer el clima de entendimiento necesario para que las partes que inician el diálogo alcancen el propósito deseado por todos los colombianos. Es una muestra más de nuestra voluntad para generar un medio ambiente político propicio para el avance de las conversaciones en aras de alcanzar el compromiso de acordar un verdadero tratado de paz que ponga fin al conflicto social y armado, como es el anhelo de la mayoría de los colombianos. La víspera, la delegación del gobierno colombiano para las conversaciones de paz, antes de partir hacia Cuba, expresó su voluntad de un proceso con acuerdos prácticos, posibles, con resultados y no frustraciones. Creemos firmemente que hay una oportunidad real para superar un conflicto de 50 años, para dejar a los jóvenes una sociedad distinta, para eliminar el odio, para buscar la reconciliación y el perdón entre los colombianos. Los gobiernos de Cuba y Noruega fungen como garantes, mientras Chile y Venezuela se desempeñan en calidad de acompañantes. La elección de nuestro país para esta función se basa en su experiencia diplomática, su prestigio ante la comunidad internacional y latinoamericana, pero sobre todo en sus históricos esfuerzos para contribuir a la búsqueda de una solución a este conflicto. La isla ha sido sede de otras conversaciones y su participación siempre ha sido avalada por la guerrilla y los diferentes gobiernos colombianos. Sin la preocupación y gestión del gobierno presidido por el comandante Raúl Castro, esta larga faena no habría llegado a tan exitoso puerto. La forma como Cuba ha colaborado pues merece el reconocimiento nuestro, la gratitud nuestra. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, es una de las organizaciones guerrilleras revolucionarias que aún existen en Colombia. Surgieron en 1964, producto de los conflictos políticos sufridos por ese país desde hace más de 6 décadas, marcados por la violencia social, la injusticia política, los abusos contra el campesinado y la injerencia estadounidense. El gobierno de Colombia, presidido por Juan Manuel Santos, y las FARC-EP han ratificado enfáticamente su compromiso con la búsqueda de una solución por la vía del diálogo. Esta voluntad viene a reforzar la añoranza de los gobiernos regionales de convertir América Latina y el Caribe en una zona de paz. Con las conversaciones en La Habana se abre un nuevo camino con posibilidades de éxito para solucionar un conflicto de décadas que ha costado cientos de miles de vidas y cuya principal víctima ha sido el pueblo colombiano. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.